Hola. Uno, dos. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿No? Pedro, ábreme el uno, por favor. Chencho. ¿Sí? Hola. Chencho, vamos a ver, ¿tienes petaca? Chencho, ¿tienes petaca? ¿Tienes petaca? Que si tienes petaca. Te suelto mi cámara si quieres. Sí. Hola. ¿No? Pedro, ¿está abierto el micro? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, está abierto. Sí, hola.
Sí, hola, 1, 2, 3. Chencho, sigue sin llegarte. Sí, es mejor. Sí, 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 sí. Hola, 1, 2, 3. Sí, está abierto. ¿Y cómo te mandan así con la cámara así, tío?
Sí, hola, 1, 2, 3. Chencho. Hola, 1, 2, 3. Sí. ¿Te llega? Sí, 1, 2, 3. Chicos, los que estáis por videoconferencia, tened un poco de paciencia, ¿vale? Hola, 1, 2, 3. ¿Te llega? ¿Sí? ¿Te quieres poner en tu sitio? Corta, Pedro. Cuando nos digáis, ¿sí? Bueno, pues buenos días a todas y todos. Comparecemos hoy ante los medios de comunicación para dar a conocer los detalles de la guía de aplicación de la perspectiva de género en los planes generales municipales, acompañada de la Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Reconozco que no es sencillo trasladar a la sociedad las costuras del urbanismo, cuestiones técnicas muy especializadas que es difícil de trasladar fuera de los ámbitos profesionales. Pero cuando una trabaja en él, se da cuenta de la inmensa importancia que tiene en el día a día de la sociedad. Como antecedente quiero dejar claro que el germen de esta guía nace de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, la LOTUS, que aprobamos en la legislatura pasada y que es de las leyes autonómicas españolas pioneras en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de planificación del territorio y las áreas urbanas. Por su importancia, las primeras normas técnicas de esta ley fueron las normas técnicas de género que se publicaron en el Diario Oficial de Extremadura en mayo de 2019. Conscientes de la dificultad de esa incorporación tan novedosa en la planificación, hemos encargado a la Cátedra UNESCO de Política de Género, Ciencia e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela Superior de Arquitectura, esta guía práctica para ayudar a la incorporación efectiva en el planeamiento de Extremadura de la dimensión de género, así como de tratar de concienciar sobre esta cuestión a la población. Se trata de un recorrido didáctico que comienza con un glosario para ir adentrando al lector o lectora en esta apasionante aventura de descubrir las carencias de nuestros diseños urbanísticos y territoriales, que se convierten en verdaderas barreras contra la igualdad, para hacernos reflexionar sobre el uso de las ciudades por parte no solo de las mujeres, sino de la mayoría de la población, que ha sido invisibilizada a la hora de proyectar nuestro entorno construido. Proyectar con inteligencia de género significa reconocer y repensar nuestras ciudades y pueblos para hacerlas, en definitiva, más sostenibles, amables y seguras. De forma sintética y con planos se recopilan una serie de escasas pero buenas prácticas que sin duda guiarán a los técnicos y técnicas redactoras para pensar o repensar nuestras ciudades desde la mirada integradora. Además,
se adelantan lo que van a ser los indicadores de género del Reglamento de Desarrollo de la Lotus, cuyos pasos para ver la luz están a punto de finalizar. Como Junta de Extremadura, Objetivo Igualdad, este Gobierno está comprometido con la igualdad. También desde la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, desde toda la Consejería, buscamos proyectar nuestro futuro con esa mirada, que sin duda beneficiará a la mayoría de la población. Esta mirada nos hará más sostenibles, porque la mirada de género no lleva solo un progreso social, medioambiental, sino también económico. En definitiva, mirar de forma sostenible nuestro futuro como territorio acogedor ante aquellos y aquellas que se marcharon. El reto demográfico es el mayor reto al que se enfrenta nuestra región en los próximos años, y todas estas medidas están encaminadas a que nuestras pequeñas poblaciones mantengan la vida, fijando la población al territorio. Y la vida, la referencia para mantener esa vida en los pequeños municipios, tiene rostro de mujer. La impulsora de estos proyectos, la directora general de Urbanismo, Eulalia Moreno, os detalla a continuación más aspectos sobre esta guía. Solo os recuerdo que a las 11:30 tendrá lugar la webinar donde se presentará el libro Proyectando con perspectiva de género, guía para planificar ciudades y pueblos inteligentes y sostenibles, donde esta mañana ya había registradas 691 personas. Posteriormente, me quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta sobre este u otros asuntos. Muchas gracias y le cedo la palabra a la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de Eulalia Moreno. Lala, cuando tú quieras. Hola, buenos días a todas y a todos y muchas gracias. Pues como bien dice la consejera, pues a las 11:30 tendremos una webinar en la que se han inscrito casi 700 personas. Fijaros que físicamente hubiera sido imposible que en Extremadura hubieran venido personas de Colombia, de México, de Estados Unidos y del resto de las comunidades de España, muchísimos participantes de universidades y, lo que es más importante, muchísimos responsables políticos de nuestra comunidad que toman y quieren tomar conciencia de la perspectiva de género aplicada en sus municipios y en sus ciudades. Como ha dicho la consejera, la Lotus es una ley pionera porque establece la obligatoriedad de que se cumpla la perspectiva de género desde la génesis y el propio diseño del planeamiento. Es decir, la mirada de género tiene que estar desde que cogemos el lápiz para diseñar o rediseñar una ciudad. ¿Qué significa esta cuestión? Esta cuestión significa que a partir de ahora tenemos que dotar de calidad y de cualidad a los espacios. La pandemia nos ha enseñado a utilizar la ciudad y a utilizar los espacios públicos de la ciudad. Si ustedes ahora mismo, en el horario laboral, de 8 a 3, se dan una vuelta por sus ciudades y pueblos, verán que quienes lo utilizan fundamentalmente son las mujeres y las personas mayores. Necesitan esos espacios públicos, necesitan proximidad para concatenar las tareas que realizan las mujeres, y esto es lo que nosotros vamos a promover en el diseño del planeamiento. No la cantidad, no el colegio, sino que al colegio se pueda llegar andando, para que así las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente y personalmente. 3 son los principios que van a mover esta guía. La primera parte de la guía es muy sencilla, es para todas y todos. Es una guía que va a ser trabajada en las universidades. Esta disciplina no se estudiaba tanto en universidades y va a ser por toda España utilizada. Y 3 son los principios: la mezcla de usos. Un barrio bueno es un barrio que contiene comercio, colegios, hospitales, etcétera, y al que todas y todos podamos acudir, porque la mujer tiene menos acceso al transporte privado. La seguridad, pues aquí pueden ver magníficos ejemplos, como el caso de la isla de Mérida, que se estableció la iluminación para que la mujer tuviera percepción de seguridad. Tenemos que ver a 25 metros, todo lo demás tendríamos percepción de inseguridad. Y el transporte público y la frecuencia de horarios, porque nosotras utilizamos la ciudad
a diferentes horarios que no son los laborales, para llevar a nuestros mayores a los hospitales, a nuestros niños a los colegios, a la compra, tareas administrativas, etcétera. Por último, destacar que la mirada de género no solamente beneficia a las mujeres. La mirada de género beneficia a todos aquellos que utilizan la ciudad, a todos aquellos que utilizan el espacio público. En los parques debe de haber servicios para cambiar a los bebés, pero también para que los mayores puedan utilizarlos, públicos. Y la pandemia nos ha enseñado a valorar estos espacios públicos que son nuestros y debemos reclamar y diseñarlos para todas y para todos. Buenos días. Gracias, consejera y directora, por sus intervenciones. Comenzamos con el turno de preguntas por parte de los compañeros y las compañeras que nos acompañan por videoconferencia. ¿Alguna pregunta? Sí. Y por ahí de cosas, de represaliados, de la guerra civil. Yo también. Y terminamos con esa opción. Aquí. Bueno, bajo otra vez. Juan Carlos, no se te escucha. No. Bueno, mientras Juan Carlos soluciona el problema, ¿algún compañero o compañera más tiene preguntas? Sí, Elena Rivera, Radio Televisión Española. Quería preguntar sobre la fábrica de baterías de Martorell, si se plantean algunos que van a extraer el litio desde Extremadura y que van a sacarle rentabilidad luego en otras partes. ¿Cómo lo ve la Junta? Perdona, pero todo lo que tiene que ver con el tema empresarial, de economía o de industria no es competencia de esta consejería, tampoco la sostenibilidad. Lo que sí te puedo decir es que la Junta de Extremadura va a velar siempre por la aplicación de la legalidad en cualquier proyecto industrial que llegue a esta región. Y segundo, también es siempre trabajo de la Junta de Extremadura que los proyectos empresariales y de transformación se asienten en esta región. ¿Has terminado tu turno, Elena? Sí. Loli López, de Canal Extremadura. Tienes que encender el micro, Loli, no se te oye. Ahora sí, ¿verdad? Ahora, perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días, consejera, directora general. Sí, me gustaría, aunque he hablado de la isla de Mérida, si nos pudiera poner algún ejemplo de cómo se aplica esa perspectiva de género en esos pueblos, en esas ciudades de aquí de Extremadura. ¿Cómo se piensa desde que se empieza, como decía, a proyectar, desde que se coge el lápiz para esa nueva proyección de un pueblo o una ciudad? ¿Algún ejemplo más ilustrativo, por favor? Gracias. Mira, cuando nosotros estamos desarrollando los indicadores, que a nivel estatal es muy novedoso, que eso venga en una ley, lo que estamos diciendo es que ya no hay que reservar 100 metros cuadrados de colegio por cada 100 metros de techo construido, sino que hay que reservar colegios en función de las personas que tengan esos municipios y en función de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? En un municipio solamente tenemos un solar y nos llevamos el colegio a ese solar, en un pequeño municipio, que está alejado 6 kilómetros de la población. Bueno, pues estamos diciéndole a los niños que no van a poder ir andando a ese colegio y a las mujeres que los tienen que llevar en coche a ese colegio. Por lo tanto, ya va a estar prohibido que tú no puedas ir andando a ese colegio, que tú no puedas acceder a ese colegio y en caso de tenerlo que tener ahí, vas a tener que justificar que hay transporte público y el horario del transporte público. En las ciudades, pues por ejemplo, un túnel es peligroso porque tiene suciedad, porque no está iluminado, etcétera. Aquí en Mérida también hay unos ejemplos muy buenos en los que se han pintado los túneles, se han dignificado y se han dotado de luz, con lo cual las mujeres ahí nos sentimos seguras. Sí, continúa, Loli.
Sí, disculpe, no sé si lo habían dicho ya, pero a ver, esto ya lo contempla la Lotus, la ley Lotus, aquí en Extremadura, una ley pionera en España. ¿Cuándo os está aplicando ya esta perspectiva de género en esos nuevos diseños de nuestros pueblos y ciudades? ¿O cuándo se empezaría a aplicar, que lo pudiésemos ver? Me dice que ya se está viendo, ¿no?, en algunos sitios. Ya se está viendo. Nosotros, la idea de las normas técnicas y de la guía de género es, previo incluso a la presentación de un plan, que se puedan ir adaptando a través de la sensibilización de lo que significa, pero ya los planes que vienen a la Comisión Regional de Urbanismo, en la que ya dotamos a la comisión de un experta en cohesión de género, los nuevos planes, las nuevas rehabilitaciones tienen que contener ya esta mirada con toda la lista de chequeos que les estamos facilitando a los redactores. Dices, la Lotus contempla esta mirada de género, las normas técnicas del 2019, esta guía que viene a poner blanco sobre negro prácticas. Esta guía contempla buenas prácticas a nivel europeo y de España, como por ejemplo, aparte de lo que ha dicho la directora general de Mérida, el trabajo que hizo el Ayuntamiento de Cáceres con el tema de los puntos negros de la ciudad de Cáceres. Pero sobre todo, se tiene que empezar a aplicar y se está aplicando desde el momento en que la Lotus fue una ley participada. La participación ciudadana es fundamental en la incorporación de la perspectiva de género con una visión de las distintas sensibilidades de las mujeres. En ese momento se empieza a aplicar y, como bien te ha dicho la directora general, los planes generales municipales nuevos, las modificaciones de los planes que ya llegan a la Quotex, a la Comisión Regional de Urbanismo, tienen que venir así. Aparte, está ya en los últimos pasos de ver la luz el reglamento de la Lotus, único reglamento que va a regir a esa ley, reglamento de ejecución y gestión, que ya fue revisado por la Comisión Jurídica, que se ha enviado a la Comisión de Autonomía de Administración Local de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias y que se está terminando para ser aprobado por Consejo de Gobierno a finales de este mes de marzo. En ese reglamento también, igual que con esta guía, nos marca los indicadores que tienen que seguir los planes generales municipales para los equipos redactores para incorporar la perspectiva de género. Este mes de marzo ya aprobados eso. Sí. Vale. ¿Más, Loli? Nada más, muchas gracias. ¿Alguna más por parte de algún compañero o compañera? ¿No? Bueno, pues damos por concluida la rueda de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.